Bendito, bendito Dios, mi alma te alaba en esta hermosa tarde. Gracias te damos por este hermoso día lleno de misericordia, lleno de bondad, de armonía, de gozo, de felicidad, por tu presencia. Y es verdad que cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, todo es hermoso, bendito Dios, hermoso, gozoso, feliz. Entonces, alegría a pesar de problemas, de situaciones, de enfermedades, de todo tipo de cosas que pasamos en el transcurso de la vida. A pesar de todas estas cosas, dice la palabra que somos más que vencedores por aquel que nos amó y que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. A pesar de los calores tremendos que hay, ¿verdad? Bendito Dios, pues nada nos impide, ni la lluvia, ni el calor, ni los problemas, nada nos impide seguir predicando el evangelio de la salvación, seguir anunciando el amor de Dios hacia toda su creación, porque el amor de Dios es cuando nos habla del arrepentimiento de pecados, ya que en ese arrepentimiento de pecados es donde nos perdona Jesucristo, nos quita todo lo malo del corazón, nos santifica y nos da su Espíritu Santo, que es el pase para entrar a la vida eterna. Ya que no hay otro pase que pueda uno tener para poder entrar a la vida eterna. Bendito Dios. Dice que no es solamente no es otro medio, vaya. No es por tu padre, tu madre, por ti, por tu abuelo, por la idolatría que tengas de los monumentos que hacen las imágenes, retratos, o Guadalupe, o Judas, o Tadeo, la muerte, o el diablo, tu carro, tu casa, tu dinero. Nada de eso nos va a llevar al cielo, nos va a salvar del heredio de la condenación. Solamente va a ser el arrepentimiento de pecado. Va a ser Jesucristo. Él es el que nos va a llevar a esas bodas del Cordero. Cuando la persona se ha arrepentido de sus pecados, Dios pone el Espíritu Santo, que es el pase. Se ha dicho que si tú vas a una boda, a 15 años, el mundo, ¿no? Hay personas que hacen sus bodas en salones y están destinados ya las sillas, las mesas, para quienes son los invitados. Ya no puedes decir, es que primo, vamos a las fiestas que me invitaron a tal, vámonos, como muchas bodas que hacen en los pueblos, que a todos acarrean. Y no más en los pueblos, en las ciudades. Hay bodas que pueden hacerse no en salones, o a veces sí se hacen en salones, pero no tienen que pases, ¿no? Puede que ese salón sea de alguien y dicen, no, pues aquí sí se puede meter quien sea, alcanza o no alcanza la comida. Pero como Dios es un Dios de orden, nos da el ejemplo de una fiesta ordenada, una fiesta en la cual no va a entrar solamente aquel que lleva la invitación. Los pases son 3, 4, 5, porque la mesa se hizo para 3 o 4 o 5 personas. Ya cada quien tiene su asiento. Y así es como va a estar en las bodas del Cordero.
ya estará las sillas, la mesa, destinada para cada quien. Va a estar sentado cada quien en esa mesa. Y cada quien traerá su silla. Nada que traes a otra persona, nada que no tienes tu silla. Por eso llevas tu pase, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo tienen todos en el mundo. El Espíritu Santo mismo lo dice, es Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo lo tiene aquel que está en santidad, aquel que está libre de pecados en el corazón, aquel que no tiene pecados en su corazón. Podemos fallar y pedimos perdón en el momento, pero el Espíritu Santo solamente lo tienen aquellos que no tienen pecado en el corazón, que no mora la maldad en ellos, pues, sino que mora la bondad, moran los frutos, el amor, la paz, el gozo, la alegría, la mansedumbre, la humildad, la fe, bueno, todo lo que la Biblia nos habla. Los frutos que reconocen a una persona que tiene el Espíritu de Dios. Y mira que el único que conoce realmente la verdad es Dios. ¿Quién de verdad tiene ese espíritu? ¿Sabes por qué? El único que puede conocer realmente al ser humano y quién de verdad tiene esos frutos. Lo vemos nosotros en Job. Job, a pesar que sus hermanos decían que estaba en pecado, Job está en pecado. Mira que Job pasó situaciones muy complicadas, en la cual alababa al Señor, pero hubo un momento en el que también Job tuvo muchos situaciones que pasó, que su enfermedad duró mucho tiempo. Un momento en el que, pues Job, imagínate todo lo que le vino. Sus hijos, los 10 hijos, se los mató el diablo. Se quedó sin comida, bebida, sin trabajo. La mujer le gritaba. Los amigos se le venían encima, diciéndole que Job estaba en pecado. Tienes que arrepentirte. Con todo eso que te pasa, todavía estás enfermo. De pies a la cabeza, enfermó Satanás. Imagínate todo esto encima de Job. Y luego Dios no respondía, porque él estaba siendo probado. Y a pesar de que Dios no respondía, no era porque estaba en pecado. La palabra dice que cuando Dios no te conteste es porque Él no escucha un pecador. Es verdad, pero vemos aquí en Job que Dios no respondía. Dios no decía nada, perdón. Y veía la prueba que estaba pasando Job. Él quería saber qué estaba pasando, a qué se debía toda su situación. Si trataba de esforzarse. Si bueno, él decía a Job, pues me he esforzado. No porque quería justificarse Job,
sino que sino que él puso todo su parte. Se levantaba temprano para orar con Dios. Vivía en integridad, tratando de hacer lo más posible. Y digo, ¿a qué se vino todo eso? Decía él, bueno, si a los enemigos les va bien, siendo pecadores. Y eso me quedó, digo, ¿cómo es que Dios, o sea, él les decía a sus amigos, ¿cómo es que Dios, a él que estaba esforzándose, estaba viendo una santidad tremenda? ¿Cómo es que Dios mandó ese castigo a él? Y a otras personas que viven en pecado, muchos pecados, y Dios pues todavía les tolera, tiene misericordia y no llega a esos pecados. No llegan esas situaciones horribles, ¿no?, que tenía él. O sea, que él trataba de decir que no era que Dios le estaba mandando eso. No le estaba echando la culpa a Dios. Lo que le estaba haciendo ver a ellos que lo estaban juzgando. A ellos que conocían del Evangelio. Es que Dios no actúa así. Dios actúa así cuando de verdad una persona le habla y cae en pecado, se va al mundo. Y te puedo decir, falla mucho, pues. Demasiado. Y Job, que estaba esforzándose, no era de parte de Dios ese castigo. Como dice, nomás porque el Señor había picado tantito, a todo eso le vino esa circunstancia. Era algo ilógico para Job, porque Job conocía a Dios. Y no del todo, pero el tiempo que estaba con Dios conocía cómo era Dios. También sus amigos decían conocerlo. Sabemos que no conocemos todo a Dios, pero cada quien sabe su relación con Dios. La relación que tiene cada quien con Dios. Dice que los matrimonios son diferentes, ¿no? Tu matrimonio tiene un matrimonio diferente, cada quien son matrimonios, pero cada quien sabe cómo lleva su relación con su esposo o su esposa. Entonces Job decía, Dios no es así. Por eso es que decía, ¿a qué se debe todo esto? ¿Cómo está el asunto? Por eso es que Dios al último le dijo que nunca habló mal de él, como sus amigos. Porque ciertamente el Señor nos habla, sí. Pero si no haces un mínimo esfuerzo, no te ve que no te estás esforzando, no toma en cuenta, se enoja y envía todo esto. Jeremías sí le predicaba a la gente. Ellos nunca entendieron. Se aferraron a sus ídolos, a lo que ellos querían. Y no hicieron caso al mensaje de Jeremías. Lo destruyó. Ellos no pedían a Dios. Ellos no rogaban a Dios, ellos rogaban a sus dioses. Ellos no le lloraban a Dios. No buscaban a Dios por Jeremías. En cambio, se levantaba temprano, oraba, a pesar de todo que estaba enfermo, ya estaba orando, alabando, sirviéndole al Señor como sea. No había que se esforzaba.
Y Dios de verdad que no es un Dios malo como la gente quiere que lo conozca. Dios cuando ve a alguien dice, suerte, sé valiente, dijo a Josué. Y ciertamente Josué era joven. Josué pudo entregarle la tierra a donde Dios lo envió. ¿Por qué? Porque se esforzó. Y por sí que desde antes ya Dios lo conocía como era Josué, perdón. Porque por eso lo escogió. Sabía que Josué ahí estaba. No se separaba de él. Allá estaban todos, iban a sus casas y él estaba en el tabernáculo, allá afuera, esperando. Afuera, en el templo, en el tabernáculo. A Dios. Ahí estaba. Ahí estaba cuando Moisés fue a ver lo de las tablas. Ahí estaba Josué, esperando a Moisés. Mientras el mundo, todos aquellos en relajo estaban allá. Mientras él estaba con Moisés. Pasando fríos, pasando hambre, desnudez. Sin dormir. Y necesidades. Porque 40 días, 40 noches estuvo, creo, Moisés con Dios allá en el monte Sinaí. Y José abajo, ahí entre medio del monte, esperando a Moisés. Ahí estuvo. Sin comer, imagino. Sin beber. Sin ropa. La misma. Porque Moisés tampoco estuvo allá comiendo cuando estuvo con Dios. Estuvo solamente con una conversación con él. Pero el mundo se tenía que comida, bebida y todo en el pueblo. Y aún hasta hicieron un becerro de oro. Hicieron todo un desastre. Pero Dios sabe a quién va a escoger. A quién por nada, dice, va a dejar. Dice en primera de Josué, capítulo 8, 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios tu Dios arrastrarás contigo a donde quiera que vayas. Que no tengas miedo, porque Dios va a estar contigo a donde tú vayas. Y ciertamente Dios siempre estaba con José donde quiera que él iba, Dios lo ayudaba. En todo lo fortalecía. Ciertamente Josué fue el sucesor de Moisés, el elegido por Dios, porque si no por hombre, como decía Pablo, que no lo había elegido un hombre, sino Dios. No fue Pedro, el que dijo, sí, tú vas a ser, no, fue Dios. Dios fue quien lo puso, porque es Dios quien pone y quita todo lo malo, todo pecado, para poder santificarte, para poder utilizarlo. Es por esa razón que Dios nos santifica. Y vemos que sea valiente debe ser. Valentía no la tenemos nosotros. La valentía no la da Dios. Nosotros no tenemos esa valentía. Solamente Dios la tiene. Y es la que nos da a nosotros. Nos da esa valentía para seguir adelante. Para aguantar todas las situaciones.
para estar felices y contentos en todas nuestras situaciones. Así es. Bendito sea tu nombre, Padre, mi alma te alaba. Gracias por esta hermosa y preciosa palabra que hoy nos has deleitado, que nos das de comer porque así tú quieres. Nos alimentas para fortalecer nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y para santificarnos cada vez más. Bendito sea el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenas tardes a todos. Que Dios me las bendiga con un verdadero arrepentimiento genuino. En el nombre de Jesús. Amén.